en el capítulo, recordando siempre Romanos 15:4, que todas las cosas que antes se han escrito, se escribieron para enseñarnos a nosotros. Hoy, en carácter de alumno, tenemos que aprender lo que Dios les ha pedido. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego, o sea, Dios lo estaba llamando a este muchachito, que aproximadamente tenía 12 años. Para que entiendan, Samuel era hijo de Ana, una mujer que no podía tener hijo, y le hizo una promesa a Dios que si le daba un hijo, se lo iba a dedicar toda su vida a Jehová. Y acá estaba Samuel. Entonces Samuel escuchó la voz de Dios y él dijo: heme aquí. Pero pensando que era el pastor, verso 5, corrió luego a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Verso 6, y volvió a llamar otra vez a Samuel, Dios. Levantando Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo a Elí el pastor: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Verso 7 vemos una explicación. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Presten atención a este texto. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces el pastor Elí entendió que Jehová llamaba al joven. No lo conocía a Dios, ni conocía su palabra, pero él estaba sirviendo ahí. Ahora disfruta, vamos, esto es todo tuyo. Oh, necio, esta noche vienen a buscar tu alma, y todo lo que has amontonado, ¿de quién será? Esa es una persona necia, que cree que lo que tiene es porque se lo merece. No, no te mereces nada. Hoy estamos porque Dios quiere que tú estés, y lo que tienes Dios te lo dio para que lo administres, para que lo cuides y para que le des gracia, no porque te lo mereces. No merecemos ni un día de vida, hermano, pero su gracia y su misericordia está siempre con nosotros. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Darle la gloria, alabarlo, cantarle, decirle: gracias, Señor, por este día, gracias porque compré, porque como este pancito, porque como este bife, gracias porque por este dinero, gracias. Ahí lo estoy glorificando a Dios. Ahí no estoy diciendo que soy merecedor yo de todo lo que tengo. No, eso es ser necio. Ahí dice la palabra: ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Fíjate, cuando tú razones, acuérdate de esta palabra: te estás envaneciendo. A veces razonás por el título que tenés, a veces razonás por el dinero que tenés, el negocio que tenés, y razonás en base a eso. Olvídate, te estás envaneciendo. Antes de la caída está la soberbia, dice el proverbio. O sea que se ve primero al soberbio, después se va a ver la caída. Eso está escrito, a muchos les pasó. Dice: envanecido en su razonamiento, y su necio. Ahí habla de necio. ¿Quién es el necio? Corazón. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Ahí está el mundo de las tinieblas,
atento para atacarte, para ponerte en la oscuridad donde no sepas después qué te pasó, por qué me pasa esto o aquello. Bien. Pero para lograr esto van a haber muchas dificultades. ¿Por qué? Porque acá, como dice acá, no le desenvanecieron sus razonamientos. ¿Qué son los razonamientos? Yo estoy escuchando muchas voces. Escucho la voz de mi dinero, la voz de mi negocio, la voz de mi sabiduría. Escucho voces. Ustedes los que están pensando son voces. Después los que están sintiendo, esos que han pensado lo han transformado en lo que sienten. Y después los que están haciendo es porque lo han sentido. Antes lo pensaron, lo sintieron y lo hicieron. Pero es muy difícil ahora escuchar la voz. Acá Samuel escuchaba la voz de Dios, pero él se iba directamente a hablar con el pastor, con Elí. Acá estoy, heme aquí, le decía. Si yo no te llamé, le dice el pastor. Bueno, pero acá, ahora, ¿cómo vas a saber cuál es la voz de Dios en tu mente? Si escuchas un montón de voces. Primero no te vas a negar a vos mismo. Y Dios dice, niégate a ti mismo. No le des lugar a la carne. Aquellas otras voces las cuales, mire, estamos acostumbrados a oír la voz del miedo, la voz de la necesidad, la voz de la razón. Todas esas voces nos hemos acostumbrado. Pero para acostumbrarse a la voz de Dios vas a tener que vencer a todas esas voces. Y ahí donde entra tu lucha. Ahí donde entra lo que hablábamos hace poco en otra reunión, Gálatas 5:17. Porque los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. Los deseos del Espíritu son contra los deseos de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero es muy claro, hermano. La carne, vos no estás peleando con tu carne y la carne tampoco pelea contigo. El Espíritu no pelea con vos ni vos peleas con el Espíritu. O sea que somos neutrales nosotros en lo que pasa acá en el interior tuyo. Somos neutrales, no sé a cuál vamos a apoyar en esa oposición que hay. Lo que la carne quiere hacer, ahí se manifiesta. Me quiero enojar, quiero pelear, quiero amargarme. El Espíritu no quiere eso, se opone a eso. Y vos sos que vas a decidir, ¿qué hago? ¿A quién voy a apoyar? ¿Con quién me quedo? Te repito, la carne no está en contra tuya, ni vos estás contra la carne. El Espíritu Santo tampoco está contra tuya, ni vos estás en contra del Espíritu. Pero Dios dice en la Biblia, no lo apagues al Espíritu Santo. No lo entristezcas al Espíritu Santo. No le resistas al Espíritu Santo. No lo hagas enojar al Espíritu Santo. Mira la responsabilidad tuya. Entonces, tú tienes que aprender a oír la voz de Dios. Basta de oír la voz de la carne. En Pedro dice, no satisfagan los deseos de la carne. Y ahí vemos en Gálatas una lista enorme de cosas que escuchamos muchas veces, que son manifiestas las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, gritos, ira, enojo, amargura. Todos son los deseos de la carne. Y si vos estás escuchando esto, te vas a poner del lado de la carne. ¿Y quién se va a poner triste? El Espíritu Santo. Bueno, acá Samuel estaba en esa condición, no conocía la voz de Dios. Él estaba en la iglesia, pero no sabía nada. Y muchos están en la iglesia. Y a mí me llama la atención el texto 1, el verso 1 de Samuel 3. Y la palabra de Jehová escaseaba. ¿Hace cuántos años que muchos están en la iglesia? ¿Y qué saben de la palabra de Dios? ¿Cuánto tienen de la palabra de Dios incorporada en su manera de hablar? ¿Se han dado cuenta que son escasas las palabras que salen de su boca? Son escasas. Tal vez, no sé si habrá uno o dos. O tal vez la muy común, Señor, ayúdame, gracias Señor, y nada más. Bueno, acá en ese tiempo, escaseaba en aquellos días la palabra de Dios. Hoy no, pero está escaseando en tu vida, está escaseando en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte.
Entonces, la voz del corazón, fíjate, muchas veces a la primera que escuchamos es la voz del corazón. Ese ya basta. Isaías 55:8, Dios dijo, mira, lo que tú estás pensando, porque muchas veces yo siento de parte de Dios, mentira. Eso no es de parte de Dios. Pero Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea que para sentir primero tengo que pensar. ¿Y cuántas? Mira, muchos me han dicho, pastor, siento del Señor que tengo que ir a trabajar en otra obra, que tengo que irme a otro lado. Yo le digo, bueno, está bien, haga lo que usted sienta. Pero yo te digo, eso no te lo dijo Dios. Y léelo, Isaías 55:8, porque tus pensamientos, o sea, lo que vos sentís, es lo que pensaste, no son mis pensamientos. Ni mis caminos, dijo, son tus caminos. Yo te voy a bendecir, dice el Señor, y tú lo vas a dar. Bien, esa es la voz del corazón, es la que más escuchamos, en primer lugar. Ahora vamos a ver, también escuchamos la voz de Satanás. Claro. Hay el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 3. Mire cómo escuchó unos hijos de Dios, un matrimonio, Ananías y Zafira. Fíjate, Pedro se dio cuenta de que Ananías, por causa del dinero, había escuchado la voz del diablo. Y le dice Pedro, Ananías, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Lo primero, el por qué. ¿Cuál era el por qué? El dinero. No, es mucha plata para llevar a la iglesia, es mucha plata, no, ¿y cuántos argumentos más te pone el diablo? Es mucha plata, no haga. Bueno, Ananías le dice, ¿por qué? O sea, ¿qué facilidad tuvo Satanás para poner en tu corazón, dice, que le mientas al Espíritu Santo? O sea, cuando habla del corazón, el corazón es las tres funciones del alma. Pienso, siento y hago. O sea, con la mente pienso, con las emociones siento y con la voluntad hago, decido si voy o no voy, si como o no como, si quiero o no quiero. Esas son las tres áreas del corazón. Entonces dice, ¿por qué dejaste llenar tu corazón? Le dice, por Satanás. O sea que Satanás habla. Él te está hablando y también está parando la oreja. Mire, hay varios matrimonios que las esposas me hablaron, me dijeron, dice, pastor, ¿sabe que mi marido está así, bla, bla, muy frío, este otro? Bueno, yo les dije, bueno, vamos a poner en claro, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, va a creer que al otro día los maridos se comportaban como novios. Sí que la esposa hable. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió tanto? Porque el demonio estaba parando la oreja y sabía que ese instrumento que tenía ahí contra una hija de Dios iba a ser descubierto. Entonces inmediatamente los cambió. Mire el trabajo que hace. Como no ignoramos las maquinaciones de Satanás, dice el Señor, por eso conocemos todo esto. La voz de la carne también es otra, la de tu naturaleza. Miren las voces, me ha hablado. La primera es la voz del corazón, ahora la voz de Satanás y ahora la voz de la carne. Romanos capítulo 8, verso 5. Esa es otra de las voces que más... Por eso Dios nos pide en Efesios 4:31 que nos quitemos, escuchemos la voz de Dios. Quítese enojo, ira, gritería, todas esas armas, todos esos platos que Satanás quiere comer. Acá dice, porque los que son de la carne... Entonces dice ahí, piensan en las cosas de la carne. Piensan. O sea, empiezan a pensar, después lo empiezan a sentir y después lo hacen y después vienen las consecuencias. Después viene el dolor, la amargura, la enfermedad, la angustia y cuántas cosas más. Porque los que son de la carne, entonces, ¿de quién sos? Ahí en ese momento, ahí entra Gálatas 5:17. Porque lo que la carne quiere hacer al espíritu no le gusta y ellos se oponen entre sí. Vos estás en el medio, vos no estás peleando ni con la carne ni con el espíritu.
Vos estás decidiendo a quién vas a oír, a quién quieres escuchar. Elías estaba en la iglesia, mire, muchos lo vienen a escuchar al pastor, no, a mí no me escuchen. Escuchen la voz de Dios, a mí no. Este muchacho decía, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Le decía el pastor, yo no te hablé, le dijo Elí. Después se dio cuenta el pastor Elí que era Dios el que lo estaba llamando con un propósito. Bueno, y aquí pasa lo mismo. ¿A quién le vas a hacer? ¿A quién vas a oír? ¿Al espíritu o a la carne? Y eso es de todos los días, hermano. Eso no es porque hoy te lo cuente. Eso es todos los días que ustedes lo están viviendo, pero no se dan cuenta. ¿A quién están sirviendo? Tal vez el domingo a duras penas voy a la iglesia a servirle a Dios, a escucharlo a Dios, y punto y coma, y se acabó. Y toda la semana, ¿a quién estoy escuchando? Toda la semana, discusiones, peleas, angustia, enfermedad, miedo. No vivo bien, no sé lo que es la vida abundante que Dios vino a darme a través de Jesús, no la conozco. Y está hablando de vivir una vida llena de paz, de gozo, tranquilidad, de dormir bien, levantarse bien, comer bien, sentirse bien. Esa es la vida. Pero muchos hoy, como en aquellos días, la palabra de Dios está muy escasa. Hoy hay mucha palabra de hombre. Yo me he dado cuenta en muchos, por ahí no escucho muchas prédicas, pero me he dado cuenta que muchos han fabricado sus propias doctrinas. Propias doctrinas. Es lo que decía Timoteo 4:1, escucharán a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Está por todos lados esas voces escuchando. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. La palabra de Dios es muy escasa en el corazón de sus hijos. No la pueden oír, no la pueden... Mire, si escucharían de verdad la palabra de Dios, la pondrían por obra. Andarían haciendo, andarían predicándole a los vecinos, a los enemigos, a todos andarían hablándole del Señor. Ojo, sin dejar de hacer lo que están haciendo, el trabajo que tienen, sin dejar de hacer eso. Ahora en el trabajo puedo sembrar la palabra, puedo hablarle, testificar lo que Cristo ha hecho en tu vida y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? En el verso 3 de Samuel. Samuel dice que estaba durmiendo en el templo. Durmiendo. ¿Y qué diferencia hay entre un muerto y uno que está durmiendo? La única diferencia es que ninguno de los dos hace nada. No hace nada. Ahora dice, Samuel estaba durmiendo en el templo. Ahora vamos a ver qué dice 1 Corintios 3:16. ¿A dónde está el templo de Dios ahora? ¿A dónde está Dios? Y dice, ¿no sabéis? La primera palabra, no, parece que no saben. Muchos no saben. ¿No sabéis que soy templo de Dios? ¿Y estás durmiendo ahí? Estás durmiendo, no haces nada. Te cuesta leer la Biblia, te cuesta orar, es una lucha ir a visitar a un enfermo, es una lucha pensar en que aquel necesita la salvación, es una lucha. Porque estás durmiendo, hermano, no estás activo, tu fe está inactiva, no hay vida en la fe esa. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Qué comunicación tengo con el Espíritu Santo? Por eso están los textos, Romanos 7:51, dice, no le resistan al Espíritu Santo. Y en Efesios, no lo pongan triste. O sea, es una persona, no lo apagues. Él te está dando fuerza, te está levantando. Muchos de nosotros hemos visto, como dice, nos vamos a poner la pila. Venimos a la iglesia, venimos el sábado, hacemos algo, y es como que... es un pique que te das así para cruzar una calle y después ya andas rengo. Una vez, 2 veces lo hace y no sé, parece que viene un viento contrario y dice, no, me quedo a dormir en casa. Hasta el diablo te cuida la salud. No está muy frío, cuidate, estás resfriado. ¿Cómo vas a ir así? El diablo te está cuidando la salud. Y vas a decir, sí, me siento mal, no voy a ir porque me duele la rodilla, me duele esto. Dice el diablo, sí, quédate, cuida la salud, sí.
Que vamos a la iglesia, no voy a ir porque me duele esto. Y no sabes que el diablo te está cuidando la salud. Y cree que quedándote vas a lograr algo. No, hermano, sabes las maquinaciones del diablo. Sos el templo del Espíritu Santo. Y acá dice el verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo. No sé si vos estarás durmiendo, no sé si seguís durmiendo aquí también. No lo sé. Pero acá lo veo con los ojos grandes. Pero estamos hablando del interior, estamos hablando del Espíritu. Ahora, Jeremías 7:24 dice así. No oyeron, dice, ni inclinaron sus oídos. Los que están durmiendo, ¿no? Antes caminaron en sus propios consejos. La razón. Caminaron en su razonamiento. Caminaron en la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Sabía que muchos, y escuché un pastor una vez que decía, hay muchos hermanos que tienen la adoración del cangrejo? ¿Has visto el cangrejo cuando pelea? Muchos levantan las manos así, y el cangrejo levanta las cositas y se va para atrás. Y hay muchos creyentes, levantan la mano, ahorita para su vida, cada vez está más para atrás. En vez de seguir adelante, prosperar como Dios quiere, en lo material, en la salud, en el alma, como Él, no prosperan porque no oyen, porque no escuchan la voz de Dios. Miren, en aquellos tiempos nos cuenta este profeta Isaías, no aprovecharon en aquellos tiempos la palabra de Dios, como también hay Hebreos capítulo 4, verso 2. Miren, es importante, todo lo que nos está hablando a través de Samuel, hoy en día está vigente, es importante. Dice lo que dice Hebreos 4, 2. Porque también a nosotros, como a aquellos en el otro tiempo, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, a ustedes hoy, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Cuántas veces? Ahora, ¿qué es lo que es aprovechar? Usted ve donde llega a una casa y están almorzando, cenando, ¿qué es lo que le decimos nosotros? Que tenga buen provecho, o sea, que le haga bien la comida, que te haga bien. Ahora dice Dios, como aquellos, nosotros hoy también se nos anunció la buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. En los que la oyeron. ¿Y cómo la tengo que acompañar a lo que escucho? Poniéndolo por obra, eso es fe. Fe es poner por obra la palabra que yo oí. Tengo que aprovecharla, tengo que sacarle provecho. Hermano, esa es la vida nueva, que le saques provecho con la palabra de Dios. Y vas a ver qué hermoso es vivir por fe. Hermoso es vivir, como dice Jesús en Romanos 17, porque ustedes son justos, ya no son injustos, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 17, ahí dice que la fe viene por lo que yo escucho. Entonces, si yo no activo mi fe, estuve en la iglesia, estuve en otra reunión, pero no escuché nada. No escuché, no oí. Estuve, pero no estuve. Estuve cerca, pero estuve lejos. Pero acá Samuel le dice a Dios, habla Jehová. Cuando se dio cuenta de que no lo estaba escuchando a Dios, le dijo en el verso 10, Señor, háblame ahora, que tu siervo escucha. Es que ustedes pueden decir lo mismo que Samuel, que tomen en serio el llamado que Dios les hizo, porque Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Lo dice el Salmo 138, verso 8. Dios los llamó con un propósito y no se van a ir hasta que ese propósito de Dios no sea cumplido en ustedes. Tengan presente eso. Bien, el tema es que Dios siempre habla, siempre te está hablando Dios. Y todos los que están muy cerca de Él lo escuchan.
Pero para muchos escuchar no te asegura que vas a hacer lo que Él te dice. Ahí está otra cosa rara. Sí, yo escucho, pero hacer lo que Él te dice cuando tienes que hacer, no haces nada. La aflicción, la angustia, la preocupación te dominan, te controlan. Mira, hay otro ejemplo más nuevo, en el Nuevo Testamento, ahí en Juan capítulo 14, verso 7, ahí estaba otro amigo de él, un discípulo de Jesús. Mire, este hombre llamado Felipe no solo oía su voz, sino que lo tenía al frente a él, pero aún no lo conocía. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis, y le habéis visto. Estaba hablando de Jesús, verso 9 de Juan 14. Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Yo no sé el tiempo que están ustedes con Cristo, no lo sé. 1 año, 2, 10, 15, 20 años. ¿Y qué conocen de Dios? No lo sé, ustedes lo tienen que saber. Y Juan capítulo 10, verso 3, para ir cerrando, Jesús dijo esto, que sus ovejas oye su voz y Él va adelante y las ovejas lo siguen. Hermano, no escuchemos la voz del líder, del pastor de la iglesia, escuchemos siempre la voz de Dios. No lo sigan al pastor, sigan la voz de Dios. El pastor está para transmitir lo que él dice. Samuel dormía en el templo y esa es una de las razones para no escuchar la voz de Dios. Hay muchos dormilones. Vienen a la iglesia, cantan y hasta tienen una Biblia nueva, una Biblia moderna. Ahora ya las bajan en celulares y se jactan de que tienen tremendas Biblias. Pero a la hora de la verdad, cuando tiene que usarla, siguen durmiendo. Por eso, cerrando Efesios 5:14, Jesús dijo estas palabras. Efesios 5:14. Por lo cual, o sea, por todo esto, dice Jesús, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La luz la tienes asegurada, Cristo te va a alumbrar, no para que te quedes en el problema, sino para que salgas del problema en que te has metido, o el mundo te ha metido, o el diablo te ha metido, o el pecado te ha llevado a ese problema y no estás viendo la salida. Dice, despiértate, acuérdate de lo que yo te dije, levántate, salí de los muertos, de los muertos quiere decir, salgo de aquellos que no tengo relación, no tienen relación con el bien, sino nos estamos relacionando con todo lo malo que cada día trae para cada uno de nosotros. Vamos a tener esa relación con el mal siempre, pero no, por favor, si yo me despierto, me voy a levantar, voy a salir de esa relación con lo negativo y me voy a relacionar porque Cristo me va a alumbrar para hacerme ver la salida de cualquier problema, aún de la muerte, porque ustedes ya van a morir, ya no van a morir, ya no se van a separar más de Cristo. Ustedes ya no, ya tienen la eternidad asegurada. Van a cambiar de coche, diríamos así. Van a cambiar este territorio, esta casa, por otra casa más nueva, eterna, que va a vivir allá en los cielos. Bueno, medio dura estuvo la palabra para los dormilones ahora. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir con la frente, así soy cristiano? O ahora si soy cristiano de verdad. Por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Entonces empezá a usar la palabra de Dios, porque la única palabra que el diablo no puede vencer, a tu razonamiento lo va a vencer siempre. No se olviden, despiértense ustedes los que duermen entre los muertos y Cristo los va a alumbrar, o sea, van a ver la salida de cualquier problema
cualquier necesidad, cualquier aflicción, la van a ver si ustedes vienen y escuchan la voz de Dios. Vamos a orar para darle gracias. Queremos agradecerte por haber estado conectado con Dios y queremos invitarte para el próximo domingo a las 19 horas en este lugar que te figura aquí abajo, el domicilio, y también te vamos a estar pasando los horarios que figuran aquí. El día martes, reunión de oración a las 19 horas. El día viernes, vía streaming a las 20 horas. Y el día sábado, la reunión de jóvenes, que es a las 5 de la tarde. Y como hoy queremos también invitarte que vengas aquí a la iglesia a las 19 horas para que compartas con todos nosotros de la palabra de Dios. Así que te esperamos, que Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros.